Quiero saludar a esta hora en Miami a Martín Litvak. Él es abogado con máster en finanzas, especializado en fondos de inversión y planificación patrimonial. Fundador de la firma de abogados internacional Litvak Partners. Señor Litvak, primero que nada, gracias. Buena tarde. Gracias por acompañarnos en la tarde. No, por favor, es un placer. Gracias a ustedes. Señor Litvak, muchas preguntas es la que se hace mucha gente en este momento. Yo creo que es válido comenzar primero por ¿las cuentas offshore son legales? Absolutamente. Creo que hay muchos errores de concepto, incluyendo el resumen que acaban de hacer. Es una simplificación y errónea, por supuesto, decir que uno de los paraísos fiscales es la evasión fiscal. Eso no es correcto, en absoluto. De hecho, cuando hay evasión fiscal y participa de alguna compañía offshore, la evasión fiscal se da a nivel onshore, es decir, en el lugar donde se hace el negocio, y no a nivel offshore. Los centros offshore son simplemente jurisdicciones que facilitan el comercio y facilitan el armado de estructuras, y en el 99% de los casos la finalidad es totalmente lícita, comercial, transparente, etcétera. Hay desgraciadamente, mucha mala prensa y mucho prejuicio. Inclusive todo este escándalo que realmente es grave y nos tiene a todos muy ocupados desde ayer, etcétera. Hay que poner un poco en contexto, porque es muy fácil como periodista decir ciertas cosas, pero toda esta investigación que se basa en documentación robada o filtrada tiene un origen ilegal, por lo cual es bastante poco probable que se pueda usar judicialmente, con lo cual hay que tratar de bajar un poco la pelota a tierra y entender que si bien hay gente que usa los paraísos fiscales para delitos, abusa de los paraísos fiscales, hay una inmensidad de gente que los usa para armar estructuras perfectamente lícitas, válidas, fondos de inversión, que son estructuras que mueven la economía, que dan trabajo, que generan crecimiento. Toda esta presión surge de que los países de alta tributación quieren que los paraísos fiscales desaparezcan para poder subir sus impuestos. Es tan simple como eso. Todo el resto es folclore. Bueno, por eso le decía que vamos por parte para intentar entender todo esto, que no es tan fácil, sobre todo para quienes no manejamos con frecuencia o con cotidianidad los términos económicos y bancarios. Por eso le preguntaba, lo primero, ¿son legales? Sí, son legales. Absolutamente. ¿Quién abre las cuentas offshore? Las sociedades offshore se incorporan a través de su agente de registro, uno de los cuales es Mossack Fonseca. Pero en el mismo proceso, si yo quisiera incorporar una compañía en Miami, o sea, en la Florida o en Delaware, me contacto con un agente de registro, me va a preguntar quién es el accionista, quién es el director, a qué se va a dedicar la compañía, y se hace online. De hecho, es mucho más sencillo armar una LLC en Miami o una LLC en Delaware que una compañía en una jurisdicción offshore más sofisticada. Ahora, cuando uno pretende armar esta sociedad offshore, usted ha señalado, bueno, preguntamos quiénes son, para qué, etcétera. No hay casos particulares, por ejemplo, nos decía la periodista que entrevistábamos en estos, ciertamente, papeles que han sido filtrados, que se ponía, por ejemplo, hay que investigar a esta persona, no molestar, pero ¿de dónde viene el dinero? Lo ponían en asterisco. Y le pongo un ejemplo. El jefe de seguridad del Palacio de Miraflores en Venezuela se retira con un salario no mayor de $200 y hoy tiene patrimonio que va por encima, propiedades que van por encima del $1.600.000. Es decir, sí, la pregunta... ¿Le importaría a quien va a hacer esta sociedad esto o no le tiene que importar? Bueno, te hago dos comentarios ahí. ¿Sí? En primer lugar, la pregunta sería, ¿dónde está la corrupción? ¿En Panamá, que armó una sociedad, o en Venezuela, donde esta persona se robó un montón de cosas? Y la respuesta claramente es en Venezuela, no en Panamá. El segundo tema, y ahí ya yo creo que es un punto importante que tocas, es muy importante, y ahí depende de cada uno. Yo no puedo decir qué es lo que Mossack Fonseca hacía o dejaba de hacer. Yo puedo decir que los clientes con los que nosotros trabajamos los investigamos a fondo, porque no podemos justamente permitir que un escándalo de estas circunstancias nos afecte como compañía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Mossack Fonseca ahora? Y va a estar complicado. La verdad es esa, porque es un tema reputacional. ¿Quién va a abrir una compañía con Mossack Fonseca mañana? No lo sé. Posiblemente no mucha gente.
Yo no sé qué hacíamos Fonseca con su due diligence, con su Know Your Client, con su auditoría. La mayor parte de las empresas lo que hacemos es tratar de justamente no trabajar con gente de los gobiernos, porque evidentemente una persona en un gobierno latinoamericano que amasa una fortuna no la amasa por su sueldo, claramente. Entonces nosotros no podemos trabajar con esa gente. En la industria hay un término muy común que es PEP, PEP, Publicly Exposed Person, y son gente con la cual uno trata de no trabajar. Y no solamente incluye políticos, incluye empresarios que hacen negocios con los gobiernos, incluyen deportistas, se incluye gente de alto perfil que uno no tiene ganas de tener problemas, digamos. Claro. Lo que pasa es que estoy intentando que esto sea más allá de la firma Mossad Fonseca para que la teleaudiencia sobre todo entienda. Es decir, por ejemplo, Correcto. ¿para qué alguien va? ¿Por qué alguien quiere abrir una sociedad offshore? Hay infinidad de razones. Por ejemplo, vamos a tomar un caso de una persona en Estados Unidos, que es un país que tiene seguridad jurídica, que tiene lo que se llama rule of law, y que le presenta una inversión interesante para hacer en Mozambique o en Namibia, o mismo en Venezuela o en Argentina, donde la seguridad jurídica no es tan fuerte. Entonces esta persona tiene dos opciones: invierte su dinero en una sociedad venezolana, o de Mozambique, o de Namibia, o de Argentina, y se está expuesto a que si hay un conflicto, los jueces de ahí, en muchos casos ignorantes o corruptos, deciden el caso, o arma una sociedad a nivel de offshore, en una jurisdicción por allá anglosajona, con más prestigio, sabiendo que si hay un problema con sus socios, lo van a terminar de resolver en Londres, por ejemplo. Entonces arma una compañía offshore. Puede darse el caso de que una familia en Latinoamérica tenga hijos en diferentes países y quiera organizar su sucesión, y obviamente un testamento solo en un país latinoamericano no le sirve, entonces arma un trust offshore y simplemente lícita y transparentemente determina cómo hacer su sucesión. O puede haber un caso de un asesor de inversiones que quiere levantar dinero para hacer un proyecto de inversión en Bolivia o en Paraguay o mismo en Estados Unidos, comprar real estate, y hay una estructura muy, muy conveniente que es un fondo, y esos fondos en general están offshore. ¿Por qué? Porque hay legislación específica, moderna y flexible que permite armar fondos de inversión. Entonces en las Islas Caimán, por ejemplo, hay 10.000 fondos de inversión y es un negocio totalmente ilícito, como si el fondo estuviera en Estados Unidos o en Inglaterra o en Canadá, en otro lugar. Entonces no se puede generalizar y decir que la gente que usa paraísos fiscales lo hace para evadir impuestos o para hacer una actividad ilícita, y de hecho se protege mucho más la confidencialidad en una sociedad en Delaware que en una sociedad en Panamá. Eso es una realidad. Entonces no todo es como parece ser, digamos, aunque suene feo. De vuelta, ¿hay gente que usa y abusa de paraísos fiscales? Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden proteger su confidencialidad más que en otros lugares. Sí, también. Pero no es menos cierto que esos mismos instrumentos están hoy por hoy en Estados Unidos. Claro, claro. Es decir, no es la herramienta, es la forma finalmente en que se usa. Absolutamente a eso quería llegar. Sí, hay todas esas razones para abrir una sociedad. También existe la razón de querer desviar fondos. También existe la razón de que alguien non santo quiera usar esta herramienta de otra manera para su beneficio propio. Pero ocurre con esas sociedades como ocurre con otras herramientas. Absolutamente de acuerdo contigo, es así. Pues quiero darle las gracias a Martín Litvak. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos. Favor, un placer, un gusto. Igualmente para nosotros tenerle. Buena tarde. Estoy a las órdenes. Que andes bien.